Bienvenidos a la Palabra Viva en Cristo, el podcast que te llevará poco a poco a descubrir tu verdadera identidad ministerial. Y no solo eso, además te ayudará a desarrollar tu llamado y propósito ministerial, con la ayuda de las Sagradas Escrituras, la Biblia, como nuestra máxima autoridad. Es un podcast que lo hace de una manera original, dándole prioridad a la palabra viva en Cristo, donde no se queda solo con la teología, sino que va más allá de la letra, procurando dar a conocer a Jesús, el Cristo, por todas las Sagradas Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y créeme que cada una de las verdades mencionadas aquí te va a poner a pensar. Cada episodio aborda temas relevantes para la identidad ministerial y proporciona estrategias prácticas para ayudarte a encontrar equilibrio en tu vida personal y ministerial. Únete a nosotros mientras exploramos juntos la verdadera identidad ministerial que te ayudará en tu ministerio, en tu liderazgo y en todo lo que vayas a emprender. Palabra Viva en Cristo es un proyecto de Carlos Rumenique Camayo, realizado gracias al apoyo y la colaboración de la Fundación Educativa Vidas Transformadas, el Instituto Bíblico Reformadores y Carlos Distriagua, distribuidora de botellones de agua tratada, además de web empresa, proveedor de hosting y dominio para tu web. Adquiere un descuento especial en www.carlosrumeni.com para que comiences a darle forma a tu proyecto en la web. Ponte cómodo y vamos a dar inicio a nuestro episodio del día de hoy. Episodio número 2. La única fuente del conocimiento de Dios. Cuando mencionamos la única fuente, quiere decir que no hay más. Pero, ¿qué es una fuente? Bueno, en términos sencillos, es un lugar donde brota una corriente de agua, ya sea del suelo, ya sea de entre las rocas o de una llave. Básicamente, el término fuente proviene del latín fons y tiene distintos usos. La palabra se encuentra, por ejemplo, vinculada mucho al agua. Una fuente es el manantial que brota de la tierra y el aparato que expulsa agua en plazas, calles, casas o jardines. En este último caso, la fuente puede ser de alguna manera decorativa, con sus esculturas y figuras que la ponen pues más bonita, de donde sale el agua como fuente. En un principio, las fuentes cumplían con un rol funcional para abastecer de agua a los ciudadanos, pero con el correr del tiempo comenzaron a convertirse en objetos de la arquitectura y obras artísticas. Solo por mencionar alguna, está la Fontana de Trevi en la ciudad de Roma. Es una de las fuentes muy famosas, más famosas del mundo. Otra de las fuentes es la Fuente de Neptuno, situada en la plaza de Cánovas del Castillo, y la Fuente del Ángel Caído, situada en el Parque del Retiro. Son otras dos de las más significativas de Madrid. Estas se encuentran en Madrid, España. Básicamente es muy curioso esta parte porque esta última hace hincapié en ya que se destaca por ser una de las pocas en el mundo en el que aparece representado el mal o Lucifer. Es tremendo esa parte. Entonces, ya centrándonos un poquito más en el tema, ya entendiendo lo que es una fuente que es de donde sale agua, pues el tema o el título que tenemos para compartir en este episodio número 2 es la única fuente del conocimiento de Dios. Y como lo mencionaba al principio, cuando menciono única quiere decir que no hay más. Entonces, ¿a qué hacemos referencia a este tema? Como el tema es la única fuente del conocimiento de Dios, hago referencia es que para conocer a Dios necesitamos beber de una fuente.
Necesitamos acercarnos a un lugar donde podamos tomar y beber. ¿Qué vamos a tomar y qué vamos a beber? El conocimiento de Dios. Y hay una única fuente que se las voy a mencionar en este episodio. Y tiene que ver con su palabra revelada en nuestras vidas. Así es, mi estimado oyente, la única fuente del conocimiento de Dios es su palabra revelada en nuestras vidas. Esta fuente del conocimiento de Dios es un misterio para muchos. Pero ¿qué significa la palabra misterio? Esa palabra misterio viene del griego musterion, que quiere decir que está escondido, que quiere decir que no se comprende, que quiere decir que está oculto. Entonces, esta fuente del conocimiento de Dios, como es un misterio para muchos, necesita ser revelado. Necesita ser revelado. ¿Cómo así que revelado? Te estarás preguntando. Bueno, como le menciono, es algo que está escondido, es algo que no se comprende y es algo que está oculto. El apóstol Pablo lo tenía claro y era lo que en todas sus cartas quiso dar a entender, quiso dar a conocer. Por lo tanto, miremos lo que dijo en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 7 y 8. Cuando él menciona el versículo 7 dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguna de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Eso es lo que el apóstol Pablo expresa en esta primera carta de los Corintios, capítulo 2, versículos 7 al 8. Y si seguimos leyendo en los versículos siguientes, nos hace referencia que esta revelación no se da porque tengamos una fórmula mágica, ni mucho menos se logra por estudiar en las mejores universidades del mundo. Simplemente la revelación de su palabra se da directamente al Espíritu, pues Dios es Espíritu. Por lo tanto, va a revelarlo a lo que está escrito. Lo que va a revelar Dios es lo que ya está escrito en su palabra. Vamos a observar cuando continuamos leyendo en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo ya 9 y 10, que dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Es decir, que Dios nos la mostró, nos la reveló, nos la destapó, nos la manifestó, pero por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Eso es muy tremendo. Entonces, voy a explicarte lo que significa la palabra revelación. ¿Listo? ¿Qué te parece? Presta mucha atención entonces y continúa escuchando este podcast hasta el final. El significado de la palabra revelación en su raíz etimológica quiere decir que procede pues de la palabra griega apocalypsis, que sugiere la idea de revelar, quitar el velo, descubrir, traer a la luz lo oscuro y lo no conocido. Eso es lo que significa la palabra revelación, que es la misma palabra apocalipsis, que bueno, en el último libro que hay en la Biblia dice Apocalipsis, es la misma palabra griega revelación. Entonces, en términos más sencillos, es como tener un pañuelo en nuestro rostro y ponérnoslo y no ver nada. Si nos ponemos un pañuelo o una venda en nuestros ojos, pues no vamos a poder ver, ¿verdad? Y no vamos a poder caminar, porque pues para caminar entonces necesitamos que otra persona nos lleve de la mano sin saber a dónde nos llevan. Pero lo más sensato que es, sí, así es, exactamente, que nos quitemos el pañuelo para caminar con plena libertad, sin que nos lleven y sin saber para dónde nos vamos, ¿sí? Porque si vamos con los ojos tapados y vendados, pues no vamos a saber para dónde vamos. Pero si nos lo quitamos, pues vamos a tener esa libertad de poder caminar y de saber para dónde ir. Pongamos otro ejemplo.
Entremos en una habitación completamente oscura. No conocemos nada de lo que hay allí, no sabemos qué hay allá adentro y mucho menos vamos a caminar tranquilos. ¿Por qué? Por el miedo de tropezarnos. Porque si no conocemos por dónde estamos caminando, esto es oscuro, no se ve nada, nos vamos a tropezar. Pero cuando encendemos la luz, podremos estar más tranquilos y menos angustiados, porque ya podemos ver con claridad y así no nos vamos a tropezar. Entonces los ejemplos mencionados nos ilustran que cuando tenemos un pañuelo no podemos ver con claridad para entender a dónde vamos y necesitamos de otra persona que nos lleve, pero esa otra persona nos va a llevar a la manera de esa persona, no a nuestra manera. En cuanto al cuarto oscuro, pues sucede igual, no sabemos por dónde caminar y avanzaríamos muy despacio, angustiados para no tropezarnos con algún objeto, ¿sí? Entonces, a eso se refieren estos dos ejemplos que les menciono, el de la venda y el del cuarto oscuro. Esto es lo que necesitamos entonces urgentemente. Necesitamos que se nos revelen las Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia. Esto necesitamos que se nos revele para que podamos caminar con paso firme, sin miedos, sin manipulaciones y caminar en la palabra de Dios más tranquilos. Lastimosamente andamos con un velo, andamos con una venda espiritual que no nos permite ver con claridad nuestra realidad espiritual. Y es tanta la ceguera espiritual que le terminamos creyendo más a la mentira de los hombres que a la verdad de Dios escrita. Revelación es el descubrimiento de lo que era desconocido previamente en referencia a las verdades divinas por la mente humana. Entonces necesitamos que se nos quite esa venda, necesitamos ver con claridad lo que está escrito en la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos lo dio a conocer. Él sí nos dio a conocer ese propósito. Ese era su propósito. El propósito del Señor Jesucristo era quitarnos el velo religioso para mostrarnos el amor del Padre. Ese era el propósito del Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 11, 25, Él dijo, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Recordemos que Jesús les hablaba fuertemente a los fariseos y a los sacerdotes, porque quienes se creían pues ellos los más sabios y ellos eran los más entendidos, básicamente él le hablaba fuertemente a los líderes religiosos de la época. Recordemos que cuando él les hablaba, él les decía sepulcros blanqueados, les decía hipócritas, les decía que ellos estaban haciendo cosas conforme a las tradiciones de los hombres, mas no conforme a la palabra de Dios. Entonces son cosas que nosotros a veces pasamos por desapercibido y no les ponemos y le prestamos atención de cómo el Señor Jesús hablaba de fuerte a los líderes religiosos de la época. Ellos no entendían las palabras de Jesús en su ministerio terrenal. ¿Por qué? ¿Por qué creen que no entendían? Ellos no entendían, pues sencillamente por su propio velo religioso, basado en las tradiciones de los hombres. Cuando Jesús se refiere a los niños, pues se refiere a aquellos que se disponen a conocerle, que se disponen a entenderle, de acuerdo a lo que está escrito es en la palabra de Dios, en la palabra de Cristo, en la palabra expresada por el mismo Dios. Mire cómo lo expresa el profeta Jeremías. Así dijo el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Esto está en Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme,
que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en toda la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Entonces, qué interesante es poder ir mirando estas porciones bíblicas, que muchos poco lo mencionan, pocos lo predican, pocos lo anuncian, porque están acostumbrados a hablar de cosas materiales y de cosas físicas, pero no de lo que realmente es espiritual. El objetivo de la revelación es traer a la luz la verdad que Dios quiere enseñar al hombre. Ese es el objetivo de la revelación. La revelación no consiste en que alguien te revele y te diga, no, es que vas a tener caso, carro, beca. No, eso no es revelación. La verdadera revelación es la que viene a través de las Sagradas Escrituras, la que es a través de la palabra de Dios, la que trae un cambio y una transformación a tu vida. A tu vida, sí. Ese es el objetivo de la revelación, es traer a la luz la verdad que Dios quiere enseñarte a ti, mi estimado oyente. Es por eso que el apóstol Pablo escribió una verdad profunda acerca del verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando él dice en Romanos 1:17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe, ¿qué pasa? Vivirá. Entonces, aquí está, sencillo. ¿Dónde se revela la justicia de Dios? ¿Dónde? ¿Dónde creen ustedes que se revela la justicia de Dios? La justicia de Dios se revela, quiere decir, se descubre, se destapa, se ve con claridad. ¿En dónde? En el evangelio del reino, que es donde se puede entender la justicia de Dios por medio de la fe. Solamente en el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo es que podemos entender la justicia de Dios. Y eso se entiende por medio de la fe. ¿Y qué es la justicia de Dios? Bueno, en Juan 19:30, Juan 19:20 dice que la justicia es Cristo y su obra consumada en la cruz. Bueno, cuando Él dijo en la cruz, consumado es. Al decir eso, consumado es, y precisamente lo encuentras allí en Juan 19:30, consumado es. ¿Qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios es Cristo y su obra consumada en la cruz. Eso es la justicia. Es decir, que cada vez que mencionamos justicia de Dios o cuando leemos en la Biblia justicia de Dios, se está refiriendo ¿a qué? A la obra de la cruz, a lo que Jesucristo hizo en la cruz. El apóstol Pablo, al terminar la carta a los romanos, dice lo siguiente, en Romanos 16:25 y 27. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Así termina el apóstol Pablo la carta a los romanos. Pues hace referencia básicamente a lo que estamos mencionando, a la única fuente del conocimiento de Dios. La única fuente del conocimiento de Dios es su palabra revelada. Su palabra revelada es de la única fuente, de la única agua, de la única bebida que podemos tener nosotros es esa, para conocer realmente quién es Dios. Es que su palabra se revele en nuestras vidas. No que otra persona nos la vaya a revelar. No que otra persona nos la vaya a decir, es que te tengo una palabra para ti, tengo una revelación que Dios me dijo. No es que Dios dijo, no es que Dios me dijo, porque está hablando del hombre. Es lo que Dios dice, pero lo que está escrito en su palabra, es en su palabra. Por eso es importante el estudio bíblico, el estudio de las Sagradas Escrituras. Por eso te recomiendo que
que tomes el instituto bíblico. Por lo menos nosotros tenemos el instituto bíblico Palabra Viva en Cristo. Es un instituto en el cual tú vas a poder identificar cuál es tu llamado, cuál es tu ministerio, cuál es tu verdadera identidad ministerial. Y de hecho esa es la primera asignatura que vemos nosotros. Y de ahí para allá vienen otras asignaturas que te van ubicando y que te van llevando a un conocimiento más claro de la palabra de Dios, más profundo de la palabra de Dios. No de tanta teoría ni tanta información, sino de una palabra revelada. Quiere decir que es una palabra que se descubre, que se destapa, que se ve con claridad. Y eso no solamente se ve allí, sino que tiene que ver con que podemos hablar y decir con propiedad que somos unos privilegiados. Porque en ese estudio que vamos llevando vamos a tener la palabra de Dios escrita para conocerle, para entenderle, en ese conjunto de libros, de 66 libros. Privilegio que no tuvo ni siquiera el apóstol Pablo. No, porque el apóstol Pablo, ese conjunto de libros que tratan de un solo tema, los 66 libros. ¿Por qué digo que Pablo no tuvo ese privilegio de tener los 66 libros? Porque Pablo muere en el año 64 y Juan, el apóstol Juan, escribió el libro del Apocalipsis, fue en el año ya finalizando el primer siglo. Entonces él no pudo leer a Juan, por decirlo de alguna manera. Por eso Pablo no tuvo ese privilegio que tenemos. Nosotros tenemos los 66 libros, el compendio completo en un solo tomo. Entonces ese conjunto de libros tratan un solo tema. Todos los 66 libros tratan un solo tema. Y eso es lo que nosotros queremos que cada uno de los estudiantes del Instituto Bíblico Palabra Viva en Cristo y el Instituto Bíblico Reformadores puedan conocer, y es revelar y destapar a un Cristo vivo y un Cristo real en nuestras vidas. Su obra maestra que fue la muerte y su resurrección. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios menciona lo siguiente: que por revelación me fue declarado el misterio, o sea, lo que estaba oculto, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Si ve que hay un misterio, es que viene siendo un misterio cuando nosotros no entendemos. Pero cuando nosotros nos disponemos a estudiar las Escrituras, a hacer un instituto bíblico, por lo menos el de Palabra Viva en Cristo, por eso se llama Palabra Viva en Cristo, pues vamos a ir destapando y vamos a ir mostrando por las Escrituras ese Cristo vivo y resucitado. Sí, no es porque, es que eso es una nueva doctrina, eso es una nueva enseñanza, eso es una nueva religión. No, es lo que está escrito en su palabra. Por eso es que a muchos ministros o pastores o predicadores o aquellos que tienen congregaciones no les gustan que sus feligreses o sus asistentes o sus seguidores estudien en un instituto bíblico, porque saben que lo que hacen en un instituto bíblico es abrirle el entendimiento, y eso lo hace es el Señor en el proceso formativo, ¿sí? Y el apóstol Pablo sigue diciendo en Efesios capítulo 3 versículo 5, dice: misterios que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces mire que eso fue revelado, fue destapado, de conocer a Jesucristo por todas las Escrituras, le fue revelado a los apóstoles y a los profetas, pero por el Espíritu, Versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces mire cómo los gentiles, los que no éramos judíos, no jodidos, ¿no? sino judíos, los que no éramos judíos, pertenecientes a un pueblo llamado Israel, pues el Señor nos reveló a nosotros es el de ser coherederos y miembros del mismo cuerpo. Y fuera de eso, copartícipos de la promesa en Cristo Jesús. ¿Por medio de qué? Del Evangelio. Entonces el versículo 4 me llama mucho la atención, de Efesios capítulo 3, que dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento
el misterio de Cristo. La clave para entender el misterio de Cristo no es el pertenecer a una denominación eclesiástica de reconocimiento grande y todo esto, no. La clave para entender el misterio de Cristo es leyendo. Y por la falta de lectura y estudio de la palabra de Dios, otros nos están llevando a donde ellos quieren llevarnos y como quieren llevarnos. Sencillamente por tener nosotros, ¿qué? Vendas mágicas. Por tener nosotros, ¿qué? Un velo. Por tener nosotros, ¿qué? Un pañuelo en nuestros ojos que no nos deja ver. ¿Cuál es el misterio que necesitamos que se nos revele? Esa es una buena pregunta. ¿Cuál es el misterio que necesitamos que se nos revele? Comencemos por aplicar lo que estamos aprendiendo. Vamos a comenzar por ahí, por aplicar lo que estamos aprendiendo. Decimos que la clave para entender el misterio de Cristo es que leyendo. Entonces vamos a la única fuente del conocimiento de Dios, que es ¿cuál? La palabra de Dios, la Biblia. Vamos allá. ¿Qué dice el versículo de Colosenses 1, 26 y 27? Colosenses 1, 26 dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese es el misterio revelado ya. ¿Qué es Cristo en dónde? En vosotros, es decir, que Cristo habita en nosotros. El versículo 28, que es la misión por la cual nosotros estamos aquí yo estoy haciendo este podcast y usted está escuchando este podcast, básicamente es esto, a lo que tenemos que hacer. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esa es la misión que tenemos nosotros. Ese es el objetivo de este podcast. Este es el objetivo de la página web carlosrueni.com. ¿Cuál es? Anunciar, amonestar a todo hombre, enseñar a todo hombre, pero en toda sabiduría. ¿Cuál sabiduría? La sabiduría de Cristo. La sabiduría que se encuentra es en Cristo, no en la sabiduría humana, porque la sabiduría humana lo que busca con su doble intención, querer que otros hagan lo que manipulando, pero no, esto es a la sabiduría de Cristo, ¿sí? ¿Para qué? Para que todos alcancemos a llegar a una medida, a una estatura de la plenitud de Cristo, es decir, llegar a alcanzar una madurez espiritual. Ese es el objetivo básico del Instituto Bíblico también. Que cada uno de los que están estudiando o estén allí preparándose puedan entender a profundidad la palabra de Dios y puedan ponerla en práctica de tal manera que puedan llegar a alcanzar una madurez espiritual donde se ve reflejado ¿qué? El carácter de Cristo. El carácter de Cristo se refleja ¿en qué? En el comportamiento con su familia primordialmente. Con su familia, que se le vea un cambio. Porque eso de llenarse de información, hay muchos institutos bíblicos, hay muchas congregaciones donde enseñan la Biblia, pero formación en el carácter de Cristo muy poca, casi que nada. Yo diría que el 99.9% no están enseñando la formación del carácter de Cristo, porque no se les ve a Cristo por ninguna parte. Esa era la preocupación del apóstol Pablo, Gálatas cuando menciona 4.19, en Gálatas 4.19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Eso decía el apóstol Pablo, le decía a los Gálatas y le decía: Gálatas, yo no les veo a Cristo por ninguna parte, ustedes ya conocen, ya entienden, ya les he dado a conocer el misterio, ¿por qué no lo están viviendo? Y eso pasa en muchas congregaciones, eso está pasando en muchos institutos bíblicos donde te llenan de información, pero no te llevan a una formación. Y aquí en el Instituto Bíblico Palabra Viva en Cristo, precisamente se llama así, Palabra Viva en Cristo, porque es estudiar la palabra viva que nos lleva a destapar y a revelar a Cristo por todas las escrituras, sin tanta información bíblica, sino con formación ministerial. Entonces la palabra clave que encontramos en el versículo 26, en el cual acabamos de leer, es
el misterio oculto, que es ese misterio, ha sido ya manifestado a sus santos. Es decir, cada uno de nosotros que hemos sido redimidos por su sangre derramada en la cruz, fue la obra perfecta de la cruz. Cristo, donde nos hicieron santos para con Dios el Padre. Fue allí, en la obra perfecta de la cruz, donde fuimos, prácticamente Dios nos ve, el Padre nos ve santos. Efesios 1:4. El versículo 27 dice, nos sube de nivel. Este versículo 27 nos va subiendo de nivel, porque al quitarse el velo espiritual y religioso, pues vamos a conocer las riquezas de la gloria y lo que poseemos. Con mayor claridad vamos a entender que el Cristo resucitado vive ¿en dónde? En nosotros, que es nuestra esperanza de gloria. Por eso Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Más Cristo vive en mí. Gálatas 2:20 lo menciona. Y estos versículos de Efesios son poderosos porque nos están llevando de Colosenses 1:26 y 27 nos están llevando a un nivel bien poderoso, un nivel que ni siquiera, que no lo enseñan porque no les conviene. A la religión no le conviene enseñar esto. En el versículo 28 ya dice que está el propósito de las Sagradas Escrituras, que es lo que yo mencionaba, es anunciarla, es amonestar a todo hombre, es enseñar con toda sabiduría, para que alcancemos a ser ¿qué? Perfectos en Cristo Jesús, es decir, que alcancemos la madurez espiritual, que fue lo que yo acabé de mencionar ahorita. Pero hoy en día son pocos quienes reconocen que la formación y la enseñanza son necesarias para hacer las cosas decentemente y con orden. Precisamente vemos deformación ministerial, o sea, vemos una deformación, o sea, algo deforme, deformación ministerial, que sale a causar daño a otras personas. Me refiero a pastores, me refiero a ministros, me refiero a servidores que rechazan la enseñanza porque creen que saben más que el Espíritu Santo. Y hablan diciendo que estudiar teología no es necesario, que el Espíritu es el que les revela. Sí, Él va a revelar lo que yo mencionaba ahorita. Él va a revelar, pero lo que está escrito. Pero entonces hay pastores, líderes, ministros que no les gusta que las personas se aprendan y que sean enseñadas en el instituto bíblico, y rechazan la enseñanza. Por lo menos hay un caso, lo que le pasó a Moisés. Moisés tenía un llamado, pero no tenía formación. Él pasó 40 años aprendiendo con los egipcios, duró 40 años, pero después de los 40 años se da cuenta que él es hebreo y él quiere hacer las cosas a su manera. O sea, todavía no tenía la formación de Dios, tenía la formación de los egipcios, más no tenía la formación de Dios. Por eso es que Dios se lo tiene que llevar, el Padre se lo tiene que llevar para el desierto otros 40 años para formarlo. Imagínense, entonces allá van 80 años cuando fue llamado al ministerio. 80 años. Y Moisés tenía un llamado, pero no tenía ¿qué? La formación ministerial ni la formación en Cristo. ¿Sí? Entonces, como salió después con la formación egipcia o con la formación de los egipcios, 40 años tenía, en su primer intento de ayudar o de hacer las cosas a su manera o en sus propias fuerzas y sin la formación ministerial en Cristo, pues termina matando primero ¿a quién? A un egipcio. El egipcio es maltratado, él ve que un egipcio es maltratado por un hebreo y él se mete, y pues Moisés termina matando al egipcio, pues defendiendo al otro, ¿no? Esa historia usted la conoce. Y ese es un claro ejemplo de una persona que sale sin formación ministerial o sin el carácter de Cristo, sale a matar. ¿A matar qué? La fe de muchos, a matar la vida de otros. Entonces terminan ¿qué? Haciendo daño. Mucho cuidado con aquellos que se lanzan a un ministerio pastoral sin formación. Ojo, mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque terminan matando la fe de muchos, porque salen a hacer daño, salen a hacer cosas que ni siquiera están en la palabra de Dios y se ponen a inventar. ¿Cuántos años fue formado Moisés? 40 años en el desierto. 40 años en el desierto.
Nosotros no llevamos ni siquiera 6 meses estudiando las Sagradas Escrituras y ya queremos salir al ministerio pastoral. No hemos terminado de escuchar este podcast que lleva 32 minutos, casi 40 minutos, y ya queremos salir a predicar. Salimos confundiendo, salimos básicamente sin la formación ministerial y sin la formación del carácter de Cristo. Salimos confundidos, queriendo enseñar lo que ni siquiera entendemos. Y mi pregunta es, ¿qué me va a enseñar un confundido? ¿Qué me va a enseñar un deformado si no tiene la formación de Cristo? Es muy importante que la palabra de Dios sea revelada sin tanto misticismo ni tanta especulación religiosa. Es necesario que nos sentemos a recibir de otros que ya se les haya revelado el Dios de las Sagradas Escrituras y tienen mayor claridad en el conocimiento de Cristo como Señor y Rey. Por ejemplo, voy a mostrarles o voy a mencionarles de un hombre que sí se dejó formar, de un hombre que sí se deja formar, que sí pasó el proceso, que pasó por las 2 etapas ministeriales y que está listo para predicar y para enseñar. Esto no es de la noche a la mañana y tampoco estudiamos para ser pastores, tampoco estudiamos para ser líderes. Nosotros estudiamos es para dignificar ese ministerio y para continuar en esa formación en el carácter de Cristo. Y eso es lo que resaltamos mucho en el Instituto Bíblico Palabra Viva en Cristo. Por ejemplo, el hombre que les menciono es Felipe y el etíope. El etíope había comprado una Biblia porque le habían dicho que al tenerla le iba a ir bien. ¿Cuántos de nosotros compramos una Biblia porque nos dijeron que no, que tener una Biblia nos va bien? O tenerla abierta en el Salmo no sé qué, es para que no le vaya a ir mal, para que salga el mal y entre el bien. Eso es lo que enseñan, ¿no? Por ahí algunas religiones. Listo, al etíope le dijeron compre la Biblia para que le vaya bien. Como muchos, pues como les digo, la tienen abierta como superstición de protección. Pero aconteció que el etíope no entendía lo que leía, por lo que Felipe le comenzó a enseñar. Esa historia, ese relato lo encuentran en Hechos capítulo 8, 26 al 39. Entonces miremos el ejemplo pues de este hombre. Ya Moisés es el ejemplo que pues sin formación tiene un llamado, pero sin formación sale a hacer daño. Pero ya aquí un hombre llamado Felipe con formación, con un llamado, con haber pasado los procesos ministeriales, mire cómo Dios lo usa. Entonces el etíope tiene su Biblia, la lee, pero no la entiende. Entonces es necesario que alguien que sí la entiende nos la enseñe. Por ejemplo, dice allí que el etíope no entendía lo que leía. Entonces Felipe, un entendido de las Sagradas Escrituras, y el etíope que estaba confundido, ¿qué hizo? Se dejó enseñar. Es lo que usted y yo estamos haciendo. Yo aquí estoy enseñando algo porque he entendido un poco más la palabra de Dios, y usted es una persona que está escuchando y que está queriendo aprender. Eso es hermoso, eso es humildad, eso es sencillez de corazón. Dejarse enseñar. Concluimos entonces que la única fuente del conocimiento de Dios se encuentra en su palabra revelada. Que nos quiten ese velo espiritual y religioso que nos está esclavizando, condenándonos a una traducción aburrida de hombres. Estamos para disfrutar de las riquezas del reino de Dios en vida. No esperemos a que nos muramos. Te animo para que continúes aprendiendo mucho más con el estudio de la palabra de Dios. Muchas gracias por escuchar este podcast. Espero le haya sido de edificación para su vida. Me refiero a que le haya servido para crecer un poco más espiritualmente, sin tanto misticismo y superstición. Recuerda que la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad y única regla de fe. Y si te ha gustado este podcast, pues compártelo en tus redes sociales, o si lo prefieres, pues aquí también tenemos los otros enlaces para que puedas seguirnos. Compártelo con aquellos que quieras escucharlo, que quieras que lo escuchen, y puedes visitar también www.carlosrumeni.com para que puedas leer allí otros artículos de nuestro blog.
Que la pases bien, se cuidan y hasta un próximo episodio. Quien les habló, su amigo y hermano en Cristo, Carlos Rummenigge Camayo, profesor, misionero y ministro del Evangelio del Reino de Cristo. Hasta una próxima oportunidad. Soy Carlos Rummenigge Camayo y acabas de escuchar un episodio de la serie de la Palabra Viva en Cristo, un podcast realizado junto a la Fundación Educativa Vidas Transformadas, el Instituto Bíblico Reformadores y la distribuidora de agua Carlos Distriagua, distribuidora de botellones de agua tratada en la ciudad de Cali, Colombia. Estos colaboradores están plenamente comprometidos con la restauración, renovación y transformación de los servidores de nuestro Señor Jesucristo. Por eso estoy muy feliz de que sean mis compañeros en este viaje. Te espero pronto con nuevos episodios.